empieza. Capítulo 2. Andrin, con una recompensa de 5 millones de belly, como se describió anteriormente, con el poder de los piratas del lobo malo, era arrogante y tiránico tanto en East Village como en West Village. Además del poder de su grupo pirata, la fuerza de Andrin en la batalla era extraordinaria. La espada decapitadora que sostenía en la mano pesaba nada menos que 150 libras. No tenía rival entre las tres islas excepto el guardián Miller y su hermano Anderson. Además, era un hombre frío, cruel y de mal carácter que mataría brutalmente a los aldeanos si se atrevían a desobedecerlo. Había matado a mucha gente tanto en East Village como en West Village. En respuesta, la gente tenía miedo de hablar y estaba aterrorizada por los piratas. Los aldeanos miraban al recién llegado John con desprecio y burla. Sin embargo, una vez que entró Andrin, la gente ni siquiera se atrevió a respirar. Los que reían y bromeaban de repente se quedaron en silencio. Andrin entró y se rió audazmente. Ja ja ja, todos, atención, por favor. ¿No deberían volver a pagar la tarifa de protección este mes? Preparen todo su dinero. 10,000 belly por persona, nada menos. Al escuchar sus palabras, el restaurante permaneció en silencio. Todos inclinaron la cabeza y comieron. Al ver a estos aldeanos que ya se habían sometido, Andrin asintió con satisfacción. En ese momento, la tripulación junto a Andrin le dijo: el segundo hermano, Verdan y ese viejo y desagradable granjero están allí. Otro equipo también dijo: esta pequeña niña se está poniendo más sexy incluso cuando solo tiene 15 años. Me pregunto cómo se verá cuando cumpla 20, dijo mientras su boca babeaba. Cuando Andrin escuchó esto, también miró a Verdan con una mirada sucia y luego le dijo a la tripulación: ¿no se fue mi hermano de viaje? Cuando regrese, me pregunto cuántas chicas lindas secuestrará. Por lo tanto, ahí no hay necesidad de preocuparse por este en particular. La tripulación se rió ante las palabras. Jaja, lo que dijo el segundo hermano es verdad. Eso fue porque Verdan era la hija del jefe de la aldea. Si ella fuera una aldeana común y corriente, se la habrían llevado hace mucho tiempo. El capitán de los piratas del lobo malo, Anderson, siempre ha querido capturar a Verdan y convertirla en su mujer. Sin embargo, debido a que Farmer era el alcalde de la aldea y tenía una gran reputación en ambas aldeas, no hizo ningún movimiento hacia Verdan por la situación general para recolectar dinero de protección. Cuando los tres pasaron junto a Verdan, la tripulación incluso le silbó. Posteriormente, Andrin se acercó a la barra y le gritó al dueño: «Oye, tráeme buena comida y buen vino». El jefe estaba aterrorizado por las palabras y asintió obedientemente con la cabeza. Sí, a John no le importó en absoluto la llegada de Andrin y engulló un plato lleno de arroz frito con huevos, que ya había llegado al fondo. «Jefe, dame otro». John le gritó al jefe con su plato en la mano, atrayendo la atención de todos una vez más. En ese momento, Andrin estaba justo a su lado. Comparado con la multitud silenciosa, el acercamiento de John parecía muy fuera de lugar. La llegada de Andrin fue como la aparición de un oso. Todos estaban ansiosos de haber ofendido a esta persona aterradora y horrible. ¿Hasta qué punto este tipo tuvo que vivir sin darse cuenta de su destino antes de morir? Todos pensaban lo mismo. Como era de esperar, Andrin se enojó cuando escuchó las palabras de John. ¿De dónde vienes, chico? ¿Cómo te atreves a gritarme en mi territorio? A lo largo de los años, aquellos que se atrevieron a desobedecerlo terminaron en una muerte miserable. Los aldeanos tenían miedo de hablar de él, lo que lo convertía en un personaje muy arrogante. Incluso cuando los aldeanos hablaran en voz alta frente a él, se sentiría ofendido. Eres tú quien grita. Tú eres el que debería callarse cuando no es el restaurante de tu familia. John ni siquiera lo miró y dijo con frialdad: «Santa mierda. ¿Era este tipo la cebolla que surgió de la tierra? ¿Sabía que acababa de arruinar su vida?» A los ojos de la multitud, John ya había atravesado la mitad de las puertas del infierno. Todos lo miraron con ojos sorprendidos. Sin embargo, algo que los sorprendió aún más estaba por llegar. El equipo que estaba a su lado estaba ansioso y dijo: «Oye. Maldito seas, chico. ¿Sabes con quién estás hablando?» Andrin sonrió ferozmente. Sacó la espada decapitadora que llevaba en la cintura y cortó sin piedad la cabeza de John. De repente, apareció un corte profundo en el cuello y la sangre salpicó por todas partes. Al momento siguiente, muchos comensales en el restaurante gritaron de miedo. No era el cuello de John el que sangraba. Un segundo antes de que Andrin levantara su espada, una onda blanca de energía luminosa atravesó el vacío, la espada blanca. John creó este movimiento imitando el colmillo blanco de Konoha.
Al reunir el chakra en los dedos índice y medio de su mano derecha, John creó un sable del chakra de luz blanca. El golpe más fuerte que jamás había desatado. Después de la práctica anterior de pisotear agua en una isla deshabitada, John ya tenía cierta capacidad para controlar su chakra. Esta imitación de White-like Chakra Sabre era naturalmente indistinguible de su poder anterior. John lo llamó hoja blanca. El proceso fue largo, pero ocurrió en una fracción de segundo. Un destello de luz blanca cortó directamente la garganta de Andrin. La sangre brotó y su cuerpo de oso cayó pesadamente al suelo del restaurante. Se movió un par de veces antes de que ya no estuviera vivo. Todo el tiempo, John ni siquiera miró a Andrin. Las dos tripulaciones se asustaron y huyeron cuando vieron que su co-capitán había sido asesinado de una manera tan limpia y ordenada. En este punto, todos alrededor de la mesa se sorprendieron y se quedaron boquiabiertos. Esto es, ese niño, ¿qué acaba de hacer? ¿No es este tipo un niño normal? Las opiniones de algunas personas hacia John habían cambiado mucho. Incluso Verdan miró a John con asombro. Sin embargo, mucha gente culpó al comportamiento de John. Este niño realmente mató a Andrin. Vamos a tener un gran problema ahora. Bad Wolf Pirates Anderson no nos dejará en paz cuando regrese. ¿Qué vamos a hacer? Hubo muchas conversaciones y algunos de los más tímidos estaban dispuestos a huir y abandonar el pueblo. Sin embargo, todavía había algunas personas que apreciaban lo que hizo John. La gente había querido matar a Andrin durante mucho tiempo, pero no tenían fuerzas. Una de las personas que apreciaba a John era Farmer, el jefe de la aldea de Ast Village. El granjero se acercó lentamente a John y le dijo: «Veo que tienes habilidades extraordinarias. Entonces, ¿podrías hacerme un favor?». En ese momento, John estaba comiendo el segundo plato de arroz frito con huevos como si no fuera asunto de nadie y murmuró: «¿Qué pasa? Te pido que me ayudes a matar a Anderson y salvar a la gente del pueblo». Después de escuchar las palabras de Farmer, John vaciló un poco. «Bueno, déjame pensar». Un hombre sentado a su lado se puso ansioso. «Oye, chico, mataste a Andrin. Somos nosotros los que estamos en problemas. Si no estás de acuerdo, tendremos que atarte y enviarte a Anderson para que te interrogue». «Exactamente». La multitud también estuvo de acuerdo. Al oír esto, John se puso de pie. Los miró directamente y habló en un tono inquebrantable. «Si creen que pueden atarme, siéntanse libres de venir e intentarlo». La multitud bajó la cabeza y no se atrevió a hablar. La gente de aquí había sido testigo de su aterradora fuerza. Mató instantáneamente a los piratas con 5 millones de recompensas, por lo que aquellos que no estaban convencidos podían subir e intentarlo. Al ver la atmósfera incómoda, Farmer incluso dio un paso adelante para aliviar la situación. «Mi señor, no se enoje. Los aldeanos están muy ansiosos. Después de todo, esto es una cuestión de vida o muerte para nosotros, así que espero que no lo haga. No te lo tomes en serio». «Sí, pero tienes que prometerme dos condiciones». «Granjero, por favor, adelante. Préstame 20.000 Bailey», dijo John débilmente. Al escuchar esto, Verdan, que estaba a su lado, se puso ansioso. «Padre, creo que este tipo está aquí para engañarnos. No puedes darle el dinero. Si ese es el caso, entonces olvídalo». Después de decir eso, John estaba a punto de irse. Sin embargo, Farmer extendió su mano para detener a John. «No hay problema, si mi señor puede derrotar a Anderson, y mucho menos a 20.000, no sería ningún problema para nosotros pagar la ofrenda mensual». «Bueno, en ese caso, prometo hacerlo. 20.000 Bailey, lo quiero ahora». John no lo ocultó en lo más mínimo y dijo directamente. Al escucharlo decir esto, Verdan no pudo evitar darle una mirada en blanco. En respuesta, todos reunieron 20.000 Bailey para John y se los entregaron. Con el dinero en mano, John activó la tienda Naruto en su mente. Gastó 20.000 Bailey en la compra de 2 pergaminos en blanco. Los desdobló y selló el cadáver de Andrin en su interior, haciéndolo muy fácil de transportar. Ahora, John era considerado un cazarrecompensas y, para él, el cadáver no era solo un cadáver, sino un vientre de 5 millones. Había un artículo muy útil en la tienda Naruto que podía llevarse al marino en cualquier momento para canjearlo por la recompensa. Por lo tanto, no había necesidad de preocuparse de que el cadáver se pudriera hasta quedar irreconocible. John quería 20.000 Bailey por los 2 pergaminos porque el otro era para Anderson. Sin embargo, la gente no lo sabía. El cuerpo de Andrin simplemente desapareció en los pergaminos, como un truco de magia, y la multitud quedó atónita una vez más.
Verdan, que nunca había estado involucrada en el mundo, no pudo contener su sorpresa y pensó, ¿es este hombre un demonio? En One Piece World, también había muchas habilidades extrañas y raras debido a la fruta del diablo. Entonces, con respecto al enfoque de John, Farmer también sabía que este niño debería tener alguna habilidad única. ¿Mi señor no tiene 2 solicitudes? ¿Qué pasa con la restante? Ayúdame a pagar la comida, dijo John. Después de pagar por John, el granjero dijo. Mi señor ha recorrido un largo camino, por lo que no debes tener un lugar donde quedarte. Si no te importa, puedes quedarte en mi casa. John se rascó la cabeza, bueno, lamento la intrusión. Después de escucharlo decir eso, los aldeanos se sintieron algo aliviados de tener al jefe de la aldea vigilando a John. Por lo tanto, no tenían miedo de que John se escapara. Inesperadamente, su hija Verdan estaba muy insatisfecha. Padre, ¿cómo puedes dejar que este tipo viva en nuestra casa? Todavía soy una chica soltera. El granjero sonrió. Tenemos varias habitaciones en la casa, solo déjele una. Padre, eres tan malo, ¿cómo pudiste ignorarme? Verdan dijo y se fue furioso. Al ver a Verdan irse, Farmer seguía sonriendo. Mi hija es bastante testaruda. Espero que a mi señor no le importe. John dijo. Está bien. No me importa. Farmer y su hija habían venido a West Village para hacer algunos negocios. Su casa estaba en el East Village. Aunque un mar separaba las dos aldeas, solo había 6 millas y tardaba menos de 20 minutos en llegar en barco. Verdan fue el primero en regresar a East Village en un ataque de ira, mientras que Farmer y John llegaron más tarde. Cuando llegaron a casa, Farmer arregló una habitación para John. John estaba en un lío porque había regresado de un viaje por mar, luchó con los reyes del mar y mató a Andrin. Entonces, Farmer le dijo que se bañara en el baño de su casa. Muchas gracias. Aunque Farmer estaba tratando de usar a John para derrotar a Andersen, en general era amigable con John. Por eso John no lo maltrató. Después de entrar al baño y quitarse la ropa, John se sumergió en la bañera. Una ballena en el mar no se podía bañar en una bañera. ¿Cómo podría un verdadero dragón existir en un estanque? Los héroes ciertamente viajan por tierra y agua. Incluso cuando se bañaba, John no se olvidaba de estar motivado con entusiasmo. En el momento en que se levantó, la puerta del baño se abrió de repente. Con un grito desgarrador de wow, una joven se cubrió la cara y salió corriendo. Ella gritaba y maldecía. Bastardo. Sinvergüenza apestoso. Pervertido. ¿Quién más era sino Verdan? Verdan fue el primero en regresar, por lo que no sabía que había un hombre en el baño. John se puso de pie desnuda y lo vio todo. La cabeza de John estaba cubierta de pelo negro cuando dijo, yo fui el que fue visto por ti. ¿Por qué estás reaccionando tan dramáticamente? Sin embargo, también fue culpa suya. Se olvidó de cerrar la puerta con llave cuando entró al baño. En los días siguientes, Verdan nunca le dio una buena cara a John. Su impresión de John fue que no solo era un desagradecido sino también un expositor sexual. ¿Y qué si él fue quien derrotó a Andrin? Anderson era mucho más fuerte que su hermano, y estaría muerto antes de darse cuenta. Los aldeanos de East Village sabían sobre el incidente en el que John mató a Andrin y todos hablaban de ello. ¿Estás diciendo que ese chico de aspecto débil y alfabetizado mató a Andrin? ¿Cómo es eso posible? Oye, ese no es el punto. Incluso si hubiera matado a Andrin, ¿cómo podría su hermano habernos salvado? Anderson definitivamente masacrará la aldea. Matar a Andrin, ni siquiera nuestro guardián, Miller, podría hacerlo, ¿verdad? Ese tipo no sabe lo que significa ajustar cuentas al final del día. Él es un extraño, después de todo. Le importamos un comino. ¿Qué desastre ha traído este chico a nuestro pueblo? Es un desastre, el rumor en el pueblo era bullicioso. Algunos de los cobardes temían una cruel venganza por parte de Anderson, por lo que optaron por huir. Con respecto a los comentarios de la aldea, Farmer decidió confiar incondicionalmente en John. Todos tengan la seguridad de que he visto la fuerza de este niño. Definitivamente está más allá de su imaginación. En respuesta, el guardián Miller, dijo, jefe de la aldea, ¿de dónde contrató a este mentiroso? Para Miller, aunque era conocido como el guardián de las dos aldeas, a algunas personas no les agradaba. El alcalde Farmer fue uno de ellos. Como se mencionó anteriormente, Miller era un teniente comandante de la marina retirado que podía practicar artes marciales y tenía algunas habilidades de lucha. Había luchado contra piratas en su juventud y tenía algunas heridas de cuchillo en la cara. Siempre se jactó de estos recortes como su insignia de honor militar.
Aunque el poder de Miller no fue suficiente para liberar a los aldeanos del gobierno de Anderson, la mayoría de los aldeanos creían que fue gracias a la existencia de Miller que la aldea sobrevivió y se salvó de ser masacrada por Anderson. La tradición en las aldeas del este y del oeste era que la gente estaría ansiosa porque sus hijas se casaran con el hombre si éste tuviera gran poder. Tenía casi 40 años y era soltero, pero tenía muchas mujeres abierta y secretamente. Además, a él siempre le gustaba decirles a los aldeanos, ¿cómo me fue en aquel entonces? Lo que hizo que a Farmer no le agradara. A los ojos de Farmer, Miller era un tipo que solo hablaba en grande pero no podía hacer nada. De lo contrario, habría derrotado a Anderson o lo habría ahuyentado, para que los aldeanos no tuvieran que pagar ofrendas mensuales a los piratas del lobo malo en humillación. De hecho, Farmer no creía que Miller pensara en los aldeanos en absoluto. Solo usaría su fuerza para ganar fama y mujeres. Entonces, en secreto, Farmer también fue a las islas exteriores para encontrar 3 guerreros para enfrentarse a Anderson. Uno de los 3 guerreros era conocido por su fuerza, uno por su velocidad y el otro afirmaba haber luchado por toda la isla donde vivía sin una sola derrota. El granjero les había pagado una gran suma de dinero por adelantado para evitar problemas en el pueblo. Cuando Anderson vino a recoger el dinero de protección, les pidió que provocaran un enfrentamiento con él para que no sospechara que les estaban pagando y que el aldeano no fuera masacrado. Sin embargo, uno de los 3 guerreros, que acababa de presenciar la aterradora fuerza de Anderson, huyó aterrorizado y Anderson simplemente mató a los 2 restantes en menos de 3 minutos. Desde entonces, nadie se atrevió a desafiar a Anderson. De hecho, en el corazón de la gente, todos habían sucumbido a la fuerza casi invencible de Anderson. Entonces, cuando se enteraron de que el extranjero John había matado a Andrin, hubo un gran alboroto entre los aldeanos. Incluso los niños de 3 años del pueblo sabían que el hermano mayor, Anderson, era mucho más fuerte que su hermano menor. Por lo tanto, matar a Andrin no eliminaría el desastre pero habría traído desgracia. Esto era lo que significaba decir que el fracaso del ejército de un emperador conduciría al desastre. Por lo tanto, los aldeanos le pidieron a Miller que derrotara a John y luego se lo ofrecieran a Anderson para evitar que masacrara la aldea. Por otro lado, Miller estaba feliz de ver cuánta fuerza tenía este chico que derrotó a Andrin. Hoy, John estaba a punto de ir a la parte trasera de la aldea para practicar en las montañas, pero Miller y un grupo de personas lo detuvieron en el camino. Al ver tanta gente, John dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Chico, escuché que eres bastante bueno. Sin embargo, ¿sabes cuántos problemas nos has causado al derrotar a Andrin y actuar con calma? Dijo el líder, Miller. Así es. ¿Sabes el desastre que nos has causado? Los aldeanos detrás de ellos. John dijo descuidadamente. Le dije al jefe de la aldea que nunca me iría de aquí hasta que derrotara a Anderson. Al escuchar esto, los aldeanos se sorprendieron y luego todos rieron a carcajadas al unísono. Este tipo, dijo que iba a derrotar a Anderson. ¡Qué broma! No creas que puedes vencer a Anderson solo porque derrotaste a Andrin. Los 2 hermanos no están al mismo nivel. ¡Qué niño más desagradecido! Todos hablaban uno tras otro, llenos de palabras despectivas. John no quiso prestarles atención y siguió caminando hacia adelante, pero Miller corrió y lo detuvo. John dijo, ¿qué diablos estás haciendo? Miller sonrió fríamente, ¿lo escuchaste todo, no? Ni siquiera te creemos. Es una quimera para un apestoso como tú intentar vencer a Anderson. John también respondió con una mueca de desprecio. No te corresponde a ti decir sobre otra persona. Además, le prometí este asunto al jefe de la aldea, no a ti, así que si confías en mí o no, no tiene nada que ver conmigo. Bastardo. Parece que tendré que matarte y ofrecerte a Anderson. Miller adoptó brutalmente una postura ofensiva. Al ver sus malas intenciones, John ciertamente no sería cortés. Si crees que tienes la capacidad de hacer eso, inténtalo. ¡Qué bastardo tan engreído! Démosle una probada de su propia medicina. Este tipo debe ser arrestado. Cuídalo. Los aldeanos se solidarizaron con Miller. Vete a morir, niño. Dicho esto, Miller levantó el pie y pateó el costado de John. John adjuntó su chakra a su brazo izquierdo para bloquear la patada. Después de todo, el oponente era un teniente comandante de marina veterano. John también escuchó que Miller incluso sabía cómo hacer Rokusiki, por lo que este no era un ataque de una persona común y corriente. De hecho, esta patada fue solo un ataque tentativo contra John. Quería ver la fuerza del chico, pero no esperaba que lo defendieran tan fácilmente. El siguiente paso fue que Miller usara su mejor movimiento.
Rokushiki, Shingan. Miller estiró el dedo índice de su mano derecha y lo empujó directamente hacia el corazón de John. El sonido era como el de metales golpeándose entre sí. El dedo índice de Miller estaba presionado contra el lado izquierdo del pecho de John. Sin embargo, su dedo no podía avanzar ni medio milímetro. Resultó que John reunió su chakra instantáneamente en la ubicación de su corazón, creando una capa invisible de armadura para resistir el golpe. Cuando vio que Miller había atacado directamente su punto vital, John no pudo quedarse callado. Liberación del relámpago, Chidori, para. Cuando John estaba a punto de devolverle el golpe a Miller, un anciano llegó corriendo no muy lejos. Era el jefe de la aldea, Farmer. Corrió hacia ellos dos y les dijo, ¿qué están haciendo? Miller parecía un ladrón gritándole a otro ladrón. Alcalde, este tipo está actuando con arrogancia porque ha derrotado a Andrin. Le daré una lección. ¿A quién quieres enseñar? Si tienes agallas, dímelo otra vez. John estaba muy enojado por las palabras. Estaba haciendo fluir su chakra con tristeza por todo su cuerpo, listo para golpear a Miller. Miller se burló, niño ignorante, estoy hablando de, cállate todos. Farmer interrumpió la pelea de los dos hombres con un grito. Al ver que Farmer estaba ansioso, Miller dejó de hablar. Por lo general, Miller era muy arrogante. Sin embargo, no se atrevió a hacerle nada al respetado jefe de la aldea. Con eso, Farmer impidió que John y Miller pelearan. La gente se dispersó gradualmente. John no se molestó con estas personas y continuó yendo a la parte trasera de la montaña para practicar. En la parte trasera de la montaña, John tenía chakra en la mano y pudo formar una bola completa. Luego, controló la bola de chakra en sus manos para provocar diferentes direcciones de rotación, formando diferentes direcciones del ciclón. Aunque la superficie parece tranquila, en realidad contiene una cierta cantidad de energía. Estos días, Anderson se fue a una aventura y no había regresado. Aunque el pueblo estaba en calma en la superficie, todos estaban ansiosos como hormigas en una olla caliente. En cuanto a John, practicaba todos los días mientras se quedaba y comía en la casa de Farmer. Un día, a la hora de cenar, Farmer le dijo a John, señor John, asegúrese de derrotar a Anderson y ayúdenos a destruir a los Bad Wolf Bandits. He puesto toda mi confianza en ti. John se sintió un poco conmovido por la confianza incondicional de Farmer, por lo que dijo, no te preocupes. Como te lo prometí, haré lo mejor que pueda. Por otro lado, Verdan parecía haberse adaptado gradualmente a la presencia de John. Ella era menos hostil hacia él. Sin embargo, todavía no creía que John pudiera vencer a Anderson. Señor John, Farmer bajó la voz y dijo. ¿Sí? Farmer hizo una pausa y luego dijo, si puedes derrotar a Anderson, dejaré que Verdan se case contigo. Un bocado de arroz salió de la boca de John. Agitó su mano sucesivamente, no, no, no. Incluso si puedo derrotar a Anderson, no te pediré otro grano de arroz. Verdan resopló enojado, oye, ¿qué quieres decir con eso? Nunca me casaría con un idiota como tú, incluso si mi padre me obliga a hacerlo. Nunca sucederá. Cuando escuchó las palabras de John, Verdan se puso ansiosa. No porque le agradara a John, sino porque tenía plena confianza en su belleza. De hecho, ella también era impecablemente hermosa. Usar la palabra hermoso no sería una exageración. Ella era el objeto de muchos hombres en los dos pueblos. Si esos hombres hubieran escuchado las palabras de Farmer, habrían aceptado instantáneamente y no habrían podido dormir durante días. John, este niño, incluso se negó. Para Verdan, esto significó que negó su belleza. Entonces, ¿cómo podría no estar enojada? El orgullo de Verdan quedó destrozado y lo siguiente que le dijo a Farmer fue, padre, ¿por qué le crees así? En mi opinión, este tipo no es rival para Anderson, y Anderson lo matará. Cuando escuchó las palabras de Verdan, John se rió. A diferencia de Verdan, John quedó impresionado por la hija del subjefe de la aldea, llamada Jenny. Ella tenía 15 años. Tenía una apariencia encantadora y era una pequeña loli encantadora. A los ojos de John, ella era una niña ingenua e inocente. Jenny y John se conocieron cuando Jenny estaba volando una cometa y la cometa se colgó accidentalmente de la rama de un árbol. Pasó por John cuando regresaba de practicar en la parte trasera de la montaña. Jenny lo vio y dijo, hermano, ¿puedes ayudarme a bajar la cometa? Sin decir una palabra, John reunió su chakra en los dedos índice y medio de su mano derecha. La espada blanca. La luz blanca cortó la rama y la cometa se cayó del árbol. Jenny estaba muy emocionada cuando recogió la cometa del suelo.
Después de recogerlo, saltó y caminó hacia el lado de John. Hermano, eres increíble. ¿Cómo te llamas? Lei Jin. Oh, entonces volarás una cometa conmigo. A John le costó mucho lidiar con esto. Acababa de regresar de practicar en la montaña y ya estaba sudando. Estaba listo para regresar a la casa de Farmer. Sin embargo, no esperaba ver a una pequeña Loli en medio del camino. Cuando vio que John no reaccionaba, Jenny lo tomó del brazo y lo sacudió. Hermano, eres tan bueno. Juega conmigo un rato. Ella molestó a John, así que él dijo. Está bien, uno tras otro. Jenny siempre venía a jugar con John. Para John era imposible rechazar la apariencia inocente y dulce de Jenny. Verdan no era ciega, por lo que, naturalmente, lo veía todos los días. Cada vez que veía a John y Jenny juntas, por alguna razón, siempre se sentía desconsolada. Un día, Verdan no pudo soportarlo más. Inmediatamente fue hacia John y le dijo. John, mi padre te pidió que te quedaras y pelearas contra Anderson, no que ligaras con chicas. John dijo. Esto es asunto mío, ¿verdad? Además, Anderson no ha regresado en este momento. ¿Quieres que salga al mar y busque a Anderson? ¿No tienes miedo de que me escape? El hermoso rostro de Verdan estaba rojo de ira, pero no tenía forma de discutir las palabras de John. Jenny había oído hablar del enfrentamiento de John con Anderson. Abrió sus dos ojos grandes, claros y llorosos. Ella preguntó inocentemente. Hermano John, escuché que vas a derrotar a Anderson solo. ¿Es eso cierto? Sí. Entonces debes derrotar a ese malo y no morir. John se quedó completamente sin palabras ante la ingenuidad de Jenny. Su cabeza estaba negra cuando dijo. Entendido, lo sé. Lo siguiente que dijo Jenny casi hizo que John escupiera sangre en su boca. La mano izquierda de Jenny y dos dedos de su mano derecha tocaron a John ligeramente mientras decía con voz torcida. Hermano John, ¿eh? Mi padre dijo que si puedes vencer a Anderson, me dejará casarme contigo, En respuesta, la mente de John vagó por 10.000 alpacas. Pensó para sí mismo. Este subjefe de aldea y el jefe de aldea, granjero, realmente tienen el mismo estilo y modales. Las tradiciones de este pueblo son realmente importantes. John había estado en East Village durante un mes y finalmente había llegado el día. Anderson había regresado. Tan pronto como regresó, escuchó la noticia de que su hermano había sido asesinado e inmediatamente condujo a un gran grupo de hombres a la aldea sin detenerse. Los guardias del pueblo que estaban de guardia en el puerto vieron a un gran grupo de personas que se acercaban. Bajaron apresuradamente de la torre de vigilancia para informar a los aldeanos. Luego, los aldeanos tomaron sus armas y fueron liderados por el jefe de la aldea, Farmer, y el guardián Miller. Cuando vio a Farmer, Miller se preguntó, «Jefe, ¿dónde está ese niño?» El granjero estaba avergonzado. Salió temprano en la mañana y no lo he visto en absoluto. ¿Qué? Los aldeanos quedaron horrorizados ante las palabras de Farmer. Ese tipo, John, no habría huido, ¿verdad? Oye, jefe, sigues diciendo que ese niño protegerá la aldea, pero ¿por qué ni siquiera podemos ver su sombra en momentos críticos? Así es. Ese tipo probablemente se escapó hace mucho tiempo. Es solo un vagabundo. En este punto, en respuesta a las preguntas de todos, Farmer también estaba un poco confundido. Tenía mucha fe en John. Incluso quería casar a su hija con él, entonces, ¿cómo podría ese tipo abandonarlo? Si ese fuera el caso, se le debería culpar por ser ciego y confiar en la persona equivocada. El granjero le dijo a Verdan. Verdan, ve a la parte trasera de la montaña y busca a John nuevamente. Si lo encuentras, cuéntale lo que está pasando aquí. Verdan asintió y corrió hacia la parte trasera de la montaña. En ese momento, el equipo de Anderson ya había abordado la isla. Aunque Anderson no era tan alto como su hermano, todavía medía 1,9 metros y era considerado una persona imponente para la gente común. Junto con su cuerpo musculoso y su habilidad con la fruta del diablo, los aldeanos sintieron que era un mal día. Además de eso, Anderson trajo más del doble de personas que los aldeanos, lo que significaba que incluso si Anderson no hacía nada, los aldeanos no tenían ninguna posibilidad de ganar. Los dos lados estaban uno frente al otro y Anderson dijo con saña. Granjero, mataste a mi hermano mientras yo estaba fuera. No puedo fingir que no pasó nada. El granjero guardó silencio. En ese momento, un aldeano no pudo contenerse. Anderson, no fuimos nosotros quienes matamos a tu hermano, sino un forastero llamado John. Sí, no es asunto nuestro en absoluto. Anderson parecía sombrío, ¿y dónde está ese niño del que hablabas ahora?
Todos se miraron. Ese niño, puede que haya escapado. Inesperadamente, Anderson se rió. ¿Se están burlando de mí? El subjefe de la aldea también dio un paso adelante y dijo. No, eso es cierto. Había un niño así. Mató a Andrin. Bueno, ¿cómo esperas que crea tus tonterías? Mataste a mi hermano, le echaste la culpa a alguien de quien nunca habías oído hablar y la persona se escapó. Si te dijera eso, ¿me creerías? Los aldeanos no tenían forma de discutir lo que dijo Anderson. Aunque todo lo que decían era cierto, parecía mentira. No podían hacer nada al respecto. Según la mirada de Anderson, si no buscaba justicia para su hermano, nunca estaría satisfecho. Farmer habló y dijo. Anderson, ¿qué hace falta para que nos dejes ir? Cuando Anderson escuchó sus palabras, se rió a carcajadas nuevamente. Ja ja ja, como era de esperar. Eres verdaderamente el jefe de la aldea. Tu conciencia es mejor que la de una persona promedio. Muy bien, puedo olvidarme del incidente que mató a mi hermano. Andrin. Sin embargo, debes prometerme dos condiciones. Cuando escucharon a Anderson decir esto, los aldeanos no pudieron evitar alegrarse. Parecía que todavía había margen de maniobra en este asunto. El granjero estaba indefenso. Cuéntamelo. Anderson levantó el dedo índice. Primero, la tarifa de protección a pagar es de 50.000 belli por mes por persona. 50.000. Era 5 veces la cantidad original y los aldeanos no pudieron evitar ponerse pálidos. Farmer estaba bastante tranquilo. ¿Qué pasa con el segundo? Anderson le dio una mirada malvada y dijo. En segundo lugar, debes dejar que tu hija Verdan y la hija del subjefe de la aldea, Henry, vengan conmigo. ¿Qué? El granjero se enfureció al escuchar esto. Mi hija y la hija del teniente de alcalde tienen solo 15 años. ¿Cómo podríamos dejar que se las lleven? Además, 50.000 belli por persona al mes, incluso si no comemos ni bebemos, no puedo ahorrar tanto dinero por familia al mes. Anderson sonrió, no me importa. Esa chica sexy, Verdan, siempre estoy pensando en ella, y Jenny también es una chica hermosa. Has matado a mi hermano, así que así es como tienes que devolverme el dinero. En este punto, Farmer comprendió de alguna manera que el verdadero propósito de Anderson no era vengar la muerte de su hermano, sino buscar mayores ganancias de los aldeanos. En otras palabras, con respecto a la muerte de Andrin, Anderson, como su hermano, no sintió el más mínimo dolor. En cambio, lo utilizó para explotar a los aldeanos. Era un hombre malvado. Si realmente le entregara a su hija a Anderson, ¿no la estaría empujando al pozo de fuego? A diferencia de Anderson, Farmer preferiría ser asesinado brutalmente antes que dañar a su hija de alguna manera. Con eso en mente, Farmer sacó su espada de su cintura y apuntó directamente a Anderson. Maldita sea, diablo, ni siquiera pienses en esas cosas. Incluso si terminara en el infierno, no dejaría que mi hija sea lastimada de ninguna manera. Farmer no era un gran luchador, pero era valiente. Era honesto y fuerte. Amaba a su hija y le gustaba confiar incondicionalmente en la gente, razón por la cual era tan popular entre los aldeanos. Tienes algunas agallas, viejo. En ese caso, tendré que matarlos a todos y robarme a esa chica, ¿verdad? Dijo Anderson, todavía sonriendo con maldad. ¿Qué? Farmer pensó que la vida de su hija podría salvarse si moría en un tiroteo con este tipo. Sin embargo, este tipo fue implacable con Verdan. No había nada que él pudiera hacer. Todo fue gracias a Verdan, tan hermoso. Justo cuando Anderson estaba a punto de dar la orden, 3 barcos llegaron al puerto. ¿Vino John? No, no lo hizo. Fueron los aldeanos de Westvillaje quienes vinieron a reforzarlos después de recibir la noticia. Los dos pueblos siempre han estado muy unidos y entienden que los dos pueblos casi fueron destruidos. Si Westvillaje fuera masacrado, Westvillaje sería el próximo en ser masacrado también. La llegada de la gente de Westvillaje igualó el número de piratas y aldeanos. Sin embargo, fue inútil. Cualquiera que entendiera la situación sabía que incluso si los números fueran iguales, solo habría unas pocas víctimas más. Tan pronto como llegaron los aldeanos de Westvillaje, rodearon a los piratas del Lobo Malo. En este punto, Anderson se rió con desdén. ¿Va a morir más gente? Así, los piratas y los aldeanos lucharon entre sí. En poco tiempo, el sonido de gritos, asesinatos y el choque de espadas resonó con fuerza. Los aldeanos no se atrevieron a meterse con los piratas del Lobo Malo. Solo estaban tratando de sobrevivir. Como ni siquiera se les dio la oportunidad de sobrevivir, bien podrían luchar hasta la muerte. Anderson también corrió hacia la multitud, pero Miller lo detuvo. Tu oponente soy yo. Al ver a Miller, Anderson sonrió con frialdad. ¿El guardián?
Veamos cuánto tiempo puedes proteger a estas personas. Con eso, Anderson y Miller se pelearon. En ese momento, Verdan regresó corriendo desde la parte trasera de la montaña. Vio a la multitud peleando y se sorprendió. Ha comenzado la pelea. Padre. Busqué en la parte trasera de la montaña durante medio día pero no pude encontrarlo. Ese bastardo de John ha escapado. Verdan gritó en voz alta y delicada desde el otro lado del campo de batalla. Los aldeanos no reaccionaron mucho ante esto, pero habían predicho este resultado. El jefe de la aldea, Farmer, estaba devastado, arrepentido, frustrado y enojado. Había confiado mucho en el niño, pero ese niño se escapó. Todo fue culpa suya por ser ciego y confiar en la persona equivocada. Ahora, Farmer realmente quería matar a John. Sin embargo, era inútil pensar en eso. Luego, el granjero le gritó al distante Verdan. Verdan. Corre. Corre lo más lejos que puedas. No regreses. Verdan lloró ante las palabras. ¿Y tú, padre? El granjero dijo con cara seria. Déjame en paz. Un padre debe proteger a su hija, así que corre. Con lágrimas en los ojos, Verdan se alejó corriendo, escuchando a Farmer. Anderson había escuchado estas palabras y no soltaría a la niña en la que pensaba día y noche. En ese momento, Anderson estaba peleando con Miller, por lo que les dijo a los piratas que peleaban a su lado. Vayan a buscarme a Verdan o los ejecutaré. El pirata recibió la orden y corrió hacia Verdan. Miller seguía molestando a Anderson. Rokusiki, Shingan. Miller espetó y el poder acumulado en su dedo índice salió de repente, pero Anderson se estremeció ante su ataque. Rokusiki Ramkyaku. Miller lo atacó nuevamente con un helicóptero ciclónico en su pie, pero Anderson volvió a esquivarlo rápidamente. Este tipo, Anderson, fue demasiado rápido. Ha pasado un año y tu fuerza todavía no ha crecido en absoluto. Anderson sonrió con desdén a Miller. Inmediatamente después, las dos manos de Anderson se convirtieron en dos garras del lobo, que eran tan afiladas como navajas. Las garras cortaron descaradamente el pecho de Miller y Miller no pudo esquivarlas. Se formó una red de sangre en su pecho. ¿Las garras del lobo? Así era, un lobo. Anderson, el capitán de los piratas del lobo malo, con una recompensa de 10 millones de baileys, tenía la habilidad canina salvaje, forma de lobo. Hace un año, cuando los piratas del lobo malo acababan de invadir la aldea, Anderson y Miller habían peleado. Los dos pudieron empatar, aunque Anderson era un poco más fuerte que Miller. En los años transcurridos, Miller se había ganado la confianza de los aldeanos gracias a su capacidad para vender su reputación y ya había sido vaciado por el vino y el sexo. Anderson, por otro lado, para ampliar su poder, luchaba constantemente con la gente de otras islas. Entonces, por supuesto, su poder de lucha siguió creciendo. Originalmente, Anderson tenía la habilidad de la fruta del diablo, por lo que su fuerza era un poco más fuerte que la de Miller. Sin embargo, la fuerza física de Miller era mucho menor que antes. El poder de lucha de Anderson estaba creciendo, por lo que se podía imaginar la diferencia de fuerza. Rokusiki Tekai. Al ver las garras del lobo de Anderson apretadas en un puño, Miller lanzó sus movimientos Rokusiki Tekai para resistir el ataque. Como resultado del puñetazo de Anderson, Miller escupió sangre de su boca y sus ojos se pusieron blancos. Miller, tu Tekai es muy débil. El semi-bestial Anderson dijo burlonamente a Miller, quien ya estaba tendido en el suelo. Luego, el rostro de Anderson cambió. Me has impedido ir tras Verdan, así que voy a hacerte sufrir una muerte dolorosa. Con eso, sus garras de lobo se acercaron a Miller, quien aulló de agonía cuando las garras, que eran como navajas, cortaron su carne. La segunda vez que las garras alcanzaron a Miller, este gritó con una agonía aún mayor. Al tercer golpe, Miller no pudo soportarlo más. Lord Anderson, por favor déjeme ir. Por favor, Lord Anderson, déjeme ir. Al escuchar la súplica de Miller, Anderson parecía aún más engreído y emocionado. Jajaja, ¿qué diablos guardián? No eres más que eso. Los aldeanos cercanos, que todavía estaban peleando, no podían creer lo que oían cuando escucharon a Miller decir esas palabras. Él era el guardián del pueblo. ¿Cómo pudo decir tal cosa y llamar a Anderson señor? Los aldeanos no pudieron evitar sorprenderse. Era difícil pintar un tigre sin conocer la cara y el corazón del tigre. Lo que los sorprendió aún más aún estaba por llegar. Lord Anderson, haría cualquier cosa por usted si me dejara ir. Rugido Miller. Después de escuchar esto, Anderson estaba aún más extasiado. ¿En serio? Entonces este señor quiere que señales con el dedo a estos desagradecidos maleantes, ¿puedes hacer eso? Miller pensó por un momento. Bueno, no hay problema.
Farmer estaba peleando con su espada y acababa de escuchar la conversación entre Miller y Anderson. Luego derribó al pirata y le gritó: Miller, ¿sabes lo que estás diciendo? Farmer odiaba a Miller, pero no podía creer en su corazón que Miller los traicionaría. Sin embargo, las cosas no eran en absoluto lo que Farmer tenía en mente. Cuando escuchó a Farmer gritarle, Miller respondió: cállate, viejo tonto. Te he estado aguantando durante mucho tiempo, mientras actuabas altivo y poderoso. Haces que la gente parezca incómoda, actuando como tú eres el salvador. Ya sabes, soy yo quien protege la aldea. Guardián, tu trasero. El granjero estaba enojado. Mírate ahora. ¿Cómo te atreves a hablar aquí? Los aldeanos que luchaban amargamente a su lado no pudieron evitar acusarlo. Miller, no puedo creer que seas así. Realmente no estamos entendiendo el punto. Miller, eres un animal. Al escuchar las palabras de los aldeanos, el rostro de Miller se ensombreció cuando dijo: si me llamas animal, entonces seré un animal y te lo mostraré. Dicho esto, Miller corrió hacia la multitud y atacó a los aldeanos con Rokusiki. En un instante, los aldeanos fueron derribados. Miller se había sometido al poder absoluto, convirtiéndose en esclavo del diablo. Se había vuelto para matar a los aldeanos en la batalla. Fue hasta hoy que la gente pudo ver el verdadero rostro de Miller. La palabra guardián utilizada para dirigirse a él fue una bofetada a los aldeanos. A pesar de su entusiasmo, Anderson no abandonó su búsqueda de Verdan. No creía que una indefensa chica de 15 años pudiera escapar de sus manos. En su opinión, tanto Verdan como el pueblo ya estaban en su poder. Como era de esperar, en poco tiempo, los dos piratas capturaron a Verdan. Cuando vio a Verdan, la sangre de Anderson se hinchó. Niña, no puedes escapar de mi palma. El rostro de Verdan ya estaba pálido como la muerte. ¿Qué bien podría surgir de un cordero en la cueva de un tigre? El granjero vio esta situación y dijo: bastardo, suelta a mi hija. Justo cuando los dos piratas estaban a punto de llevar a Verdan al barco, dos armas oscuras volaron y apuñalaron a los dos piratas hasta el suelo. Las dos armas oscuras eran dos kunai negros. Al mirar a poca distancia, un joven estaba parado allí. Era John. Cuando vio a John, los ojos de Verdan brillaron y su corazón moribundo se iluminó de esperanza. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba llena de dudas. ¿Podría derrotar a Anderson? Por otro lado, cuando Farmer vio a John, se echó a llorar. Este maldito niño, finalmente vienes. Todos pensamos que te habías escapado. John no sabía que Anderson vendría hoy. Resultó que después de llegar a la parte trasera de la montaña, pisó el agua y caminó hacia el mar para practicar su nuevo ninjutsu, razón por la cual Verdan no pudo encontrarlo en la parte trasera de la montaña. En ese momento, John gritó: escuchen, piratas. Si no quieren morir, regresen a su casa y no molesten a los aldeanos. Yo fui quien mató a Andrin, así que si quieren luchar, estoy aquí esperando. ¿Quién escucharía a un niño? Los piratas continuaron peleando con los aldeanos. Cuando John vio que nadie prestaba atención, sacó varios puñados de kunai y los disparó contra los piratas. Estos kunai apuñalaron a los piratas con gran precisión. Solo entonces los piratas del lobo malo comenzaron a mirar al niño y dejaron de pelear. El ataque de John dividió a la multitud en dos grupos. Las personas que ya habían desenvainado sus espadas volvieron a estar una frente a la otra. La buena noticia fue que la batalla fue corta y Anderson no hizo mucho excepto pelear con Miller, por lo que los aldeanos no sufrieron muchas heridas. Se podría decir que la aparición de John se consideró oportuna. Sin embargo, ¿cuál fue el sentido de su presencia? A los ojos de la gente, John era solo un niño que conocía algo de magia negra. No era lo suficientemente fuerte para competir con Anderson. John se rascó la cabeza en tono de disculpa. Señor granjero, lamento llegar tarde. Farmer sonrió y le hizo un gesto de asentimiento. Confiaba en John. Verdan no podía quitarle los ojos de encima a John. Recordó las palabras de su padre: si puedes derrotar a Anderson, puedes casarte con mi hija. Tan pronto como terminó de pensar esto, Verdan inmediatamente sacudió la cabeza. ¿Qué diablos? No puedo creer que todavía esté pensando en esto. No me casaré con este idiota. De ninguna manera. Además, ¿cómo podrá derrotar a Anderson? ¡Qué broma! Verdan estaba pensando cuando Anderson habló. Oye, ¿eres tú el niño que mató a mi hermano? John juntó las manos frente a su pecho. Así es. Al escuchar esto, el rostro de Anderson se ensombreció. Has destruido mi buena suerte. Cuando te atrape, te mataré. John de repente se rió. Veamos si tienes la capacidad de hacer eso. ¡Qué niño tan arrogante y engreído!
Anderson luego le dijo a Miller, que estaba a su lado. Tú, tráeme este niño. Miller salió un poco conmocionado como si no tuviera cara para ver a los aldeanos. Los aldeanos miraron fijamente a Miller con fiereza, queriendo comer su carne y dormir sobre su piel. A los ojos del pueblo, el traidor era más detestable que el enemigo. Cuando Miller dio un paso adelante, John no pudo evitar sonreír. Señor Mayor, ¿por qué se unió a los piratas del lobo malo? En respuesta a la provocación de John, Miller se enojó. No seas arrogante, chico. No molestes a Lord Anderson o te haré pedazos. Parecía que realmente pensaba que era miembro de los piratas del lobo malo. Dicho esto, Miller atacó. Sin embargo, John ni siquiera se inmutó ante este ataque y lo resistió con un puñetazo. Pero parecía que el puñetazo no hirió a Miller en lo más mínimo. John estaba tan aturdido que ni siquiera parpadeó. Luego dibujó una luz blanca en el vacío. Hoja blanca. Este chakra afilado cortó un corte profundo en el pecho de Miller, y Miller cayó al suelo, perdiendo la batalla. ¡Qué mierda más inútil! Anderson dijo fríamente. En ese momento, la pequeña Loli Jenny salió corriendo de la nada y le gritó a John. Hermano John. Asegúrate de vencer a Anderson. Si vences a Anderson, mi papá me dejará, está bien, lo tengo. Sabía lo que Jenny iba a decir a continuación. Si ella lo dijera, sería una vergüenza para John. Sin embargo, la gente todavía no creía que John pudiera derrotar al terriblemente poderoso Anderson. De todos modos, la batalla llegó a su clímax, que fue la etapa más acalorada, y la gente centró su atención en los dos hombres. La mano de Anderson se convirtió en una garra de lobo, revelando uñas afiladas y cortando a John. John todavía no lo esquivó sino que lo bloqueó con su brazo derecho. Las garras con forma de navajas se congelaron sin perforar su brazo ni medio milímetro. Resultó que había acumulado su chakra en su brazo derecho, formando una capa de armadura. Luego, John estiró su brazo izquierdo y se formó una bola azul de energía en su mano izquierda. No había duda de que se trataba de una bola de chakra. Aunque parecía inofensivo, en realidad fluía a gran velocidad. John sonrió levemente. La energía contenida en esta bola golpeó a Anderson. Rasengan. Sintiendo el peligro, Anderson saltó varios metros fuera del camino. Sin embargo, cuando el Rasengan atacó, explotó formando un gran cráter de casi 3 metros de diámetro en el suelo. Aunque Anderson lo esquivó, todavía resultó herido por las réplicas de la energía que hizo estallar su brazo derecho. «¿Cómo, maldita sea?», Anderson dijo ferozmente mientras se cubría el brazo derecho, que sangraba por la explosión. Tanto los piratas como los aldeanos no pudieron evitar dejar escapar un suspiro. Especialmente Verdun. Sus manos se agarraron involuntariamente mientras se mordía suavemente el labio inferior. Sus ojos miraban fijamente a John, sin saber qué esperar. Anderson vio que la fuerza del niño frente a él era extraordinaria. Su cuerpo semibestial original se transformó en una bestia, y lo que se mostró a la gente fue un lobo de pie. La gente nunca antes había visto a Anderson mostrar esta apariencia. La fruta del diablo Zoan poseía ventajas únicas para la gente común, mejorando enormemente su calidad física, recuperación y vitalidad. Sin lugar a dudas, este estado totalmente animal era el estado más fuerte de la fruta del diablo Zoan, la forma del lobo. Frente a los ojos asombrados de la gente, la boca del lobo de Anderson se abrió y dijo: «Niño, hay muy pocas personas que puedan hacerme ver así. Parece que te he subestimado. Te mostraré el resultado de mi práctica». John pensó sombríamente. Estos días, además de comer y dormir, John pasaba casi todo su tiempo practicando. De hecho, había practicado con éxito el Rasengan hace una semana. Había estado practicando ninjutsu aún más poderoso que el Rasengan estos días. En ese momento, John extendió su mano derecha y reunió una bola de chakra, que era incluso más grande que la que acababa de usar. Esa bola de chakra se movía a mayor velocidad. Después de reunir una energía tan poderosa, solo se podía decir que Anderson estaba exhausto. John sonrió levemente: «No podrás escapar de este ataque, pase lo que pase». Al ver esa aterradora bola girando, Anderson no supo si ocultar su miedo o qué. Luego gritó: «Deja de tonterías. Te haré pedazos después de esto». Sin decir más tonterías, John levantó el Rasengan y de repente atacó. Gran bola Rasengan. Ante este poderoso Rasengan, la primera reacción de Anderson fue huir. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos, el chakra en la mano de John explotó. Con la mano derecha de John como centro, estalló una enorme cantidad de energía que se extendió en todas direcciones.
Con un tremendo rugido, la Big Ball Rasengan formó una poderosa onda de choque y explotó en un cráter hemisférico de más de 10 metros en el suelo. Al mirar a Anderson, había volado en pedazos. Apenas había buena carne en su cuerpo, excepto su rostro, que aún era claramente visible. Este fue un intento deliberado de John de redimir su recompensa con el marine. En otras palabras, Anderson era ahora un cadáver. John sacó el segundo pergamino de sellos, el que ya había preparado para Anderson, y selló el cadáver. El golpe de ahora no solo mató a Anderson, sino que también atacó a un grupo de piratas. Los piratas restantes subieron al barco entre aullidos. Al mismo tiempo, John se abalanzó sobre los piratas, corrió y los remató limpiamente. La bondad hacia los demás era crueldad hacia uno mismo. Dejar atrás a estas personas a las que normalmente les gustaba quemar y saquear siempre fue un flagelo, por lo que era mejor acabar con todos ellos. En respuesta, todos los aldeanos quedaron atónitos y quedaron boquiabiertos al suelo en estado de shock. ¿Este niño, realmente no es un niño común y corriente? ¿Qué era esa pelota en su mano derecha hace un momento? No esperaba que su cuerpo algo pequeño contuviera tanta energía. Todos lo hemos subestimado antes, ¿quién diablos era este niño? Estas palabras no fueron dichas, pero estaban en el fondo de sus mentes. Mientras tanto, Verdan se mordía el labio y, más aún, estaba llena de pensamientos. La primera persona en romper el silencio fue la pequeña Loli, Jenny. Ella estaba saltando emocionada a los brazos de John y abrazándolo fuertemente con ambas manos. Hermano John, realmente lo lograste. Eres tan fuerte. Eres el héroe digno de nuestras dos aldeas. Jenny abrazó a John con tanta fuerza que casi no podía respirar. Cuando vio esto, por alguna razón, Verdan se sintió muy incómoda. John, por otro lado, dijo con dificultad: Jenny, suéltala primero. Yo, no puedo respirar. Jenny se dio cuenta de que había usado demasiada fuerza y soltó los brazos avergonzada. Cuando la soltó, se paró frente a John. Al ver los ojos de John, sus ojos se llenaron de primavera y su rostro se sonrojó. Mientras John parecía confundido, el jefe de la aldea, Farmer, guió a la multitud. Farmer sonreía mientras le daba unas palmaditas en el hombro a John. Buen chico. Seguro que tenía razón contigo. En ese momento, los aldeanos también decían con boca de gallina y de pato: Señor John, usted es realmente increíble. Antes estábamos ciegos para ver la verdad. Por favor, perdónanos por nuestra ignorancia y mala educación anteriores. Pase lo que pase, eres el héroe que nos salvó del fuego. Sí, un héroe. John estaba algo avergonzado y se rascó la cabeza ante esto. John era la típica persona suave. Sin embargo, si los demás fueran duros con él, no les tendría miedo, y si los demás fueran amables con él, no sabría qué hacer. Los aldeanos estaban encantados. Vivían aterrorizados todos los días cuando los piratas del lobo malo estaban cerca. Si contraatacaban, recibirían represalias aún más terribles. Cuando John mató a Anderson, fue como salvar a los aldeanos de un horrible purgatorio. Entonces, ¿cómo no iban a estar emocionados? ¿Cómo podrían no estar agradecidos con el chico que tenían delante? Todos levantaron a John por encima de sus cabezas, lanzándolo al aire, atrapándolo, arrojándolo de nuevo y atrapándolo. En ese punto, en sus corazones, John se había convertido en un verdadero ángel de la guarda. Al ver esta escena, los ojos de Verdan nunca abandonaron los de John. Luego murmuró para sí misma: de verdad, qué persona tan arrogante. Cuando la gente derribó a John, todavía lo rodeaban. Algunos de los aldeanos incluso empezaron a discutir su futuro. Uno de los aldeanos le dijo al jefe adjunto de la aldea: creo que el señor John y su hija hacen una buena pareja. ¿Por qué no casa a Jenny con él? Sí. Algunos aldeanos hicieron eco. El jefe adjunto de la aldea estaba tan contento con esta propuesta que no pudo mantener la boca cerrada durante mucho tiempo. Naturalmente, no podía esperar a que John se convirtiera en su yerno. En cuanto a Jenny, su bonito rostro estaba sonrojado y sus ojos miraban ansiosamente a John. La tradición en este pueblo era que si un hombre era fuerte, los padres estarían ansiosos por casar a su hija con él. Además, John fue un héroe que salvó a la gente de las llamas. De hecho, mucha gente también quería casarse con John. Sin embargo, cuando vieron a John y Jenny jugar todos los días, pensaron que John estaba muy interesado en Jenny. Por tanto, los aldeanos no arruinarían el matrimonio de la pareja. Cásalo con tu hija. Subjefe de la aldea, muchas felicidades. ¿Qué? ¿Qué? Jaja, aún más exagerado, una de las ancianas del pueblo le preguntó directamente a Jenny: ¿quiere casarse conmigo, señor John?
Jenny miró a John con los ojos bien abiertos y un rostro como una flor de durazno. Luego asintió con la cabeza, tímidamente. En respuesta a la reacción de Jenny, John solo sintió un aire frío saliendo de detrás de su columna y un sudor frío le bajó. John nunca había tenido miedo de nada desde que era niño. Sin embargo, esta vez se sintió aterrorizado por alguna razón. Inmediatamente, la anciana se volvió hacia John. Señor. ¿John se casará con Jenny? La expresión de John se congeló directamente, y vaciló, tragando, ¡No! Una voz discordante irrumpió en el lugar. Cuando todos miraron, era Verdan. Verdan también se estaba poniendo rojo hacia John. Los aldeanos le preguntaron, ¿por qué no? Verdan parecía caprichoso. Cuando digo que no, significa que no. Cuando terminó, se escapó sin mirar atrás. Después de unos segundos, todos reaccionaron a la vez. Luego todos rieron a carcajadas. Todos le dijeron al granjero al unísono, jefe de la aldea, entonces a su hija también le gusta el señor John. Hace un momento, la anciana preguntó si John le gustaría casarse con Jenny, y la reacción de Verdan fue genial. Incluso un idiota sabría lo que estaba pasando. Sin embargo, la persona que se encontraba en la situación más difícil en ese momento era John. Trataba a Jenny como a su hermana, no como a una mujer. Si la rechazaba, John, naturalmente, no estuvo de acuerdo con la propuesta de matrimonio. Sin embargo, para no lastimar a Jenny, solo mintió y dijo que lo pensaría. Las ambiciones de John estaban en el mundo, entonces, ¿cómo podría permitirse una relación romántica aquí? Como el héroe lo había dicho, naturalmente todos no se apresuraron. Así, John y Farmer regresaron a casa. Tan pronto como entraron al patio, escucharon el sonido de tristes sollozos. Farmer y John se asomaron a la habitación de Verdan y vieron a Verdan acostado en la cama, llorando como una persona llorosa. Mientras lloraba, hablaba sola. Aunque su voz no era tan fuerte, John y Farmer afuera de la puerta la escucharon claramente. ¿Ahora te has convertido en el héroe de la aldea? ¿Estás satisfecho con eso? ¿Estás orgulloso? ¿Y te vas a casar con Jenny? Cásate con Jenny, está bien, les deseamos 100 años juntos, yo no me voy a casar contigo, idiota arrogante, presumido y pervertido. Ni siquiera si me lo ruegas. Por supuesto que no. Sollozó, era una niña de 15 años que lloraba aún más triste que un niño de 3 años. Resultó que Verdan pensó que el matrimonio de John y Jenny había sido arreglado en respuesta a la insistencia de la gente. Ahora, incluso un tonto podría saber lo que estaba pensando Verdan. En ese momento, John simplemente sacudió la cabeza y estaba a punto de darse la vuelta. Sin embargo, Farmer se acercó a él, señor John, debería saber cómo se siente Verdan cuando ve esto. Esta chica, ella ya está enamorada de usted, yo también le tengo mucho cariño, y quiero que te conviertas en mi familia. El significado del granjero había quedado muy claro. Eso fue todo. Quería que John se casara con Verdan y se convirtiera en su yerno. John se rascó la cabeza como un tonto, señor granjero, permítame pensar en ello, Farmer le sonrió a John, sí, esperaré tu decisión. Por un momento, John sintió que iba a colapsar. Estaba Verdan de un lado y Jenny del otro. No importa cuál eligiera, lastimaría al otro. Mientras tanto, John realmente pensó que no quería elegir ninguno de los dos. Una vez más, estaba decidido a ser el hombre más fuerte y libre del mundo, así que ¿cómo podía conformarse con algo menos que lo mejor? También entendió que si se quedaba aquí, sería muy respetado. Tanto Verdan como Jenny, especialmente Verdan, eran algunas de las mujeres más bellas del mundo. Si se quedara aquí, sería adorado como a un dios, disfrutaría de una reputación mundial y estaría acompañado de un hogar dulce y tierno por el resto de su vida. Para muchos hombres, este era un sueño inalcanzable. Sin embargo, este no era el sueño de John. ¿Cómo podrían un gorrión y una golondrina conocer las ambiciones de un gran cisne? ¿Cómo podría estar una criatura con escamas finas en el estanque? Cuando soplaba el viento, se convertía en un dragón. La misma noche. Como no quería pensar tanto en las relaciones, John activó la información personal del sistema, que ya era muy diferente a la anterior. Lei Jin. Género masculino, edad 16 años, rango ninja. Genin, avanzado, Kekkei y Genkai o fuerza humana. Ninguna ninjutsu. Lightning Release. Chidori Nagashi, rango A. Witeblade, rango D, a juzgar por el sistema Jutsu autoinventado. Rasengan, rango A. Big Ball Rasengan, rango A. Inventario, herramientas, armas.
Pergamino de sellos X2, Kunai X10 bestia contratada. Ninguna modo sabio. No habilitado volumen de chakras. 1200. Si bien estaba sorprendido por lo rápido que crecía su fuerza, también quedó impresionado por la conveniencia del sistema. Dado que la barra de elementos del sistema podía almacenar herramientas y armas libremente, ni siquiera tenía que sostenerlas en la mano. Era como un anillo espacial. Además, los elementos almacenados en el sistema podrían utilizarse en cualquier momento. Ya había alcanzado el rango de Genin avanzado, lo que significaba que estaba a solo un paso del rango de Chunin Ninja medio. Además, cuando alcanzara el nivel Chunin Ninja medio, podría iniciar el sistema para dibujar Kekkei Genkai o fuerza humana. Cuando pensó en esto, John parecía impaciente por ver qué tipo de Kekkei Genkai tendría. Esto no fue lo único que lo hizo sentir bien. Había matado a los hermanos Andrin y Anderson de los piratas del lobo malo y había sellado sus cuerpos en el pergamino. Significaba que ahora tenía 15 millones de Belly. Si los 15 millones extrajeran ninjutsu, sería un ninjutsu de rango B, más 5 ninjutsu de rango C. En ese momento, su chakra y poder de combate aumentarían por un gran margen. Sin embargo, el problema clave ahora es que si no se cambia por Bailey, los cadáveres seguirán siendo dos cadáveres inútiles. Entonces, John tuvo que ir primero al marine para intercambiar la recompensa. Aunque John ahora era muy popular en el pueblo, con un alto sentido de presencia y reconocimiento, su verdadera ambición era vagar por la vasta extensión del mar, no pasar sus días en este cómodo nido. Al día siguiente, fue a despedirse de Farmer y los demás. Por supuesto, Farmer y otros se mostraron reacios a dejarlo ir, pero no pudieron detener su determinación. Cuando vieron lo decidido que estaba John, ya no lo retuvieron. Farmer le dio a John un mapa de East Blue y Grand Line. También le dio una pose de registro y le enseñó a usarla. Además, dado que el barco anterior de John había sido mordido por un rey del mar, le dieron otro barco. En el momento de la salida, el puerto de la isla estaba lleno de gente. Todos habían venido a despedir a John, incluidas dos niñas, que lloraban como llorones. Estas dos chicas eran Jenny y Verdan. En el momento en que John se alejó, Verdan ya no pudo controlar sus emociones y gritó en dirección al barco. John, gran idiota. No te dejaré ir. ¿Eh? Sé un poco sobre tus sentimientos, pero solo puedo decir que lo siento, Verdan, murmuró John para sí mismo. No entendía en absoluto lo que Verdan quería decir con no te dejaré ir. Cuando lo entendiera, sería algo que sucedería más adelante. Cuando finalmente estuvo en el mar, la brisa le soplaba en la cara. El corazón de John no pudo evitar sentir una oleada de emoción. De repente, vio un pájaro volando en el mar cercano. Inmediatamente hizo sonar un silbato, cuando el pájaro escuchó el silbido, voló hacia él. Era una gaviota. Era relativamente grande, con un sombrero azul marino en la cabeza y una mochila alrededor del cuello. Oh, este es el Newsco. La mochila del Newsco tenía un número 80 escrito en mayúsculas, lo que significaba que cada periódico costaba 80 Belly. Pensé que eran 50 Belly. ¿Ha aumentado el precio? Dijo John, que estaba familiarizado con el anime. El Newsco asintió adorablemente con la cabeza. Está bien, 80 son. Aquí tienes, dame una copia. El jefe de noticias cogió el dinero, sacó un periódico de su mochila y se fue volando batiendo sus alas. John abrió el periódico y el titular era: el mono de Garp, el vicealmirante marino, viene al este azul para inspeccionar las ramas marinas. Monkey D. Garp vendrá al East Blue. El East Blue ya era conocido como el más débil de los cuatro mares. El poder marino de los cuatro mares era inherentemente débil, la élite se encontraba principalmente en Grand Line y el Nuevo Mundo, por lo que el objetivo principal de la inspección era enviar una figura fuerte para disuadir a los piratas sin ley. ¿Quién era Monkey D. Garp? Era el padre de Monkey D. Dragón, el comandante supremo del ejército revolucionario, a quien llamaban el peor criminal del mundo. Era una figura legendaria en la marina, responsable de forzar al rey pirata, Gold D. Roger, a entrar en un callejón sin salida varias veces. También era conocido como Garp the Fist y su fuerza era insondable. Sin embargo, John pensó que esto no parecía tener mucho que ver con él. Entonces, dejó el periódico a un lado y siguió pensando en su fuerza. John pudo elevar su rango de estudiante de la Academia Genin avanzado, en un corto período porque no solo había estado practicando sino que también había estado pasando por batallas para acumular experiencia. Por lo tanto, no solo ganó experiencia en batalla y fuerza, sino que también aumentó su valor de chakra.
Sin embargo, aunque John ahora tenía cierta fuerza, su velocidad aún estaba lejos de ser perfecta. Entonces, este era ahora su mayor defecto. Los enemigos con los que había luchado antes, ya fuera Kabaji, Buggy, el león de dos colas con dientes de sable, Anderson o Andrin. Aunque su fuerza excedía a la de la gente común en más de unas pocas veces, ninguno de ellos era superior en velocidad. Como resultado, John pudo derrotarlos rápidamente. Por ahora, para volverse más fuerte, tenía que aumentar su velocidad. Al menos al nivel de Rokushiki, Soru. Si siguiera su estilo actual, tendría que obtener la técnica instantánea. En Naruto, cualquier jutsu que pudiera moverse lo suficientemente rápido como para lograr un movimiento instantáneo se convirtió en técnica instantánea. Incluyen ninjutsu espacio-temporal, movimiento de alta velocidad y técnica de escape. Algunas específicas fueron representativas. Kamui permitía al usuario transferir cualquier cosa de un lado a otra dimensión, creando movimientos de alta velocidad. Esta técnica era exclusiva de Obito Uchiha y Kakashi Hatake en la historia original de Naruto. Se requería el Sharingan para dominarlo. Amenote Hikara permitió al usuario moverse a una ubicación específica fijándose en un objetivo con Rinnegan. También estaba la técnica de formación del trueno volador del cuarto Hokage y las 8 puertas de Migui, que también podían lograr movimientos de alta velocidad. La mejor técnica instantánea, sin embargo, fue la técnica del dios del trueno volador. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, alcanzó una velocidad sin precedentes precisamente porque había dominado esta técnica a un alto grado de perfección. También fue llamado destello amarillo de Konoha por esta razón. ¿Qué tipo de técnica instantánea obtendría? John no pudo evitar imaginar el futuro. Dan. Dan. Mientras John estaba sumido en sus pensamientos, dos sonidos que golpearon el casco del barco lo despertaron. Corrió hacia la barandilla del barco y vio a dos hombres tumbados sobre dos trozos de madera separados, mirando a John avergonzado. Uno de ellos tenía tatuado Big Catch en la espalda y llevaba una frente con pelo rojo. El otro tenía Sea tatuado en la cara y llevaba gafas de sol. Ambos tenían una espada clavada en la cintura. ¿Qué demonios? Yosaku y Honey. En la historia original de One Piece, eran el viejo amigo de Roronoa Zoro. Aunque eran frágiles, eran cazarrecompensas muy leales. Por lo que parece, los dos naufragaron o fueron atacados por otros piratas. Con su fuerza, tuvieron suerte de estar vivos. El pelirrojo Yosaku lloró y miró a John de pie en la cubierta. Hermanito, por favor sálvanos. Hemos estado en el mar durante 2 días. En el barco, mientras los dos hombres estaban escurriendo sus ropas, que estaban mojadas por el mar, John les preguntó, ¿qué os pasa? ¿Habéis quedado atrapados en un naufragio? Ni lo menciones. Honey sacudió su camisa azul y parecía amargado. Hace 2 días, fuimos atacados por el almirante Don Krieg y el barco se hundió. Afortunadamente, tuvimos la suerte de escapar de sus garras. Oh, entonces fue ese tipo. John se puso las manos detrás de la cabeza y dijo eufemismo. Almirante Don Krieg era el infame pirata de East Blue. Si Honey no lo hubiera mencionado, John habría olvidado que existía tal personaje en One Piece. Yosaku lo miró y dijo, oye, hermanito, ¿qué quieres decir con ese tipo? Don Krieg, que tiene una recompensa de 13 millones de baileys, es el infame pirata de East Blue. Tiene más de 3000 tripulaciones. Más de 30 barcos y el grupo pirata más grande de East Blue. ¿Cómo puedes decir eso tan a la ligera? ¿No entiendes su fuerza? Al escuchar esto, John pensó profundamente. Recordó que cuando Luffy se hizo a la mar, los piratas de Krieg eran el grupo pirata más grande de East Blue, y Don Krieg tenía una recompensa de 17 millones de baileys. John no esperaba que este tipo fuera famoso tan temprano. Además, parecía que pasaron años antes de que Luffy se hiciera a la mar. Cuando John no dijo nada, pensaron que estaba asustado, por lo que Honey se rió. Mira, ahora sabes de lo que Don Krieg es capaz, ¿verdad? Solo escuchar su nombre te asusta así, hermanito. Tan pronto como salieron las palabras, 3 acorazados navegaban en grandes cantidades, provocando una mirada atónita de Yosaku y Honey. Casualmente, el acorazado llevaba la bandera de los piratas de Krieg. Como dice el refrán, una vez que una serpiente muerde a alguien, le teme a la cuerda del pozo durante 10 años. Yosaku y Honey acababan de sufrir una gran pérdida a manos de los piratas de Krieg 2 días antes, y ahora se encontraron con su flota. No pudieron evitar abrazarse y temblar. Sin embargo, parecía que Don Krieg no estaba en la flota porque su acorazado, el Dreadnought Sabre, no estaba en uno de los 3 barcos. Los piratas de Krieg eran famosos en el East Blue por su salvajismo y ferocidad.
No dudarían en hundir un barco cada vez que lo vieran en el mar. En ese momento, un miembro de la tripulación de los piratas de Krieg estaba en la cubierta del acorazado del medio, mirando el barco de John, y ordenó que cargaran el arma. La fría boca del cañón se precipitó implacablemente hacia ellos, y John ya lo había visto. Antes de que los piratas de Krieg cargaran los cañones, John ya había acumulado chakra en sus pies. Saltó del barco y pisó la superficie del mar como si fuera terreno plano. Luego corrió hacia adelante tan rápido como pudo mientras reunía bolas azules de chakra en sus manos. Gran bola Rasengan. John corrió primero hacia el frente del acorazado del medio, y el Rasengan en su mano de repente golpeó el casco del barco. En una fracción de segundo, la Big Ball Rasengan explotó como una demolición. Se escuchó un crujido y el casco del barco estalló en pedazos. Antes de que la gente pudiera reaccionar, los dos barcos restantes también fueron destrozados repentinamente de la misma manera por John. Todo esto dejó estupefactos a Jon y Yosaku. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? Final de capítulo.